Costa Rica no se juega, nuestro país vamos a rescatar, hacer historia este 6 de abril, salgamos todos a votar, sale a votar, sale a votar, por Luis Guillermo Solís. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, con permiso, los muy buenos días para las y los oyentes. Aquí listos con el primer programa en este nuevo día. Juzgue usted. Empezamos saludándolos en el control principal, don Sergio Ramírez. En sala de grabación y efectos, el periodista Andrés Francisco Chávez. Y aquí en el locutorio principal, sus servidores. Les saludamos, por supuesto, Gabriela Jiménez y Carlos Jiménez. Somos Juzgue usted. En este nuevo día, miércoles ya 2 de abril, les recordamos la restricción en el tráfico vehicular que rige para hoy. A partir de las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche, les recordamos que la restricción rige para aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 5 o con el número 6. También les recordamos que la multa por infringir esta medida es de 21,000 colones. Aquí estamos una vez más, con todos ustedes, gracias a Dios, por este nuevo día, miércoles 2 de abril, a pocos días y horas para la segunda ronda de las elecciones. Casualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones ayer informó que todos los miembros de las 6,454 juntas receptoras de votos a nivel nacional en los 81 cantones y que fueron juramentados para el pasado 2 de febrero, deben acudir obligadamente este domingo, aunque se haya retirado el candidato del Partido Liberación Nacional o de los partidos que participaron en la primera ronda. La fuerza pública, que está a la orden del tribunal, procederá a traer por la fuerza a cualquier miembro que se rehúya de asistir. Hoy vamos a analizar un tema que, a no dudar, es de gran importancia para los jubilados y servidores del Poder Judicial: las pensiones. La Superintendencia de Pensiones, SUPEN, dijo recientemente que ese régimen debe desaparecer y ser trasladado al presupuesto general de la República. Desde ya surgen las voces y oposición de dirigentes, funcionarios de la Administración de la Justicia. ¿Está en peligro la sostenibilidad de ese régimen? ¿Son pensiones de lujo? ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el futuro de los actuales servidores que se preparan para su jubilación? Estas y otras dudas e interrogantes las vamos a analizar con el secretario general del Sindicato de la Judicatura, juez Jorge Luis Morales, la señora Ingrid Bermúdez Vindas, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRAJAP, y Carlos Montero Zúñiga, en representación de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial.
con ellos en los siguientes minutos para que ustedes juzguen el presente tema. Por ejemplo, la SUPEN, en un amplio estudio actuarial al 31 de diciembre del año 2011, dijo que se observa un notable deterioro en la situación financiera actuarial del fondo. Esto pone en duda su continuidad, dada la magnitud del déficit actuarial. Los empleados del Poder Judicial cuentan con un fondo de jubilación creado desde 1937. Al día de hoy, exmagistrados y exjueces devengan pensiones que oscilan entre los 4 a los 8 millones de colones. ¿Verdad que es un tema que les va a interesar? Por eso estamos listos y preparados para la edición de Juzgue Usted de hoy, miércoles 2 de abril. Ya vamos a recibir a nuestros invitados. Estamos en las instalaciones y sede del Grupo Columbia con sus emisoras hermanas. 99.5 FM. Radio 2. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5. Jazz. Y en internet, Rock a la 2, a la máxima potencia. y la mundialista 98.7 FM, cadena de emisoras. Colombia. Costa Rica no se juega, nuestro país vamos a rescatar, hacer historia este 6 de abril, salgamos todos a votar, sale a votar, con alegría, sale a votar, por Luis Guillermo Solís. Cada noche, aquí en Colombia, Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Costa Rica no se juega, nuestro país vamos a rescatar, hacer historia este 6 de abril, salgamos todos a votar, sale a votar, con alegría, sale a votar, por Luis Guillermo Solís. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Audición ya de mitad de semana, hoy miércoles 2 de abril, primera parte del programa Juzgue Usted. Bueno, vamos de inmediato a analizar este tema, porque los empleados y pensionados del Poder Judicial, en un número que sobrepasa los 11.633 servidores y aproximadamente 3.684 pensionados están en alerta. Prendieron las luces
por cuanto la SUPEN, Superintendencia de Pensiones, ha propuesto cerrar el régimen exclusivo del Poder Judicial e incluso trasladar su costo al presupuesto general de la República. Para nadie es un secreto que este régimen de la Corte es privilegiado. Se pensionan con el 100% de su salario, a diferencia del IBM, invalidez, vejez y muerte. Este régimen de pensiones del Poder Judicial es insostenible según la SUPEN. Y es que todos nosotros tendremos que mantener las jubilaciones de privilegio. En este régimen hay pensiones millonarias. Para los magistrados que se pensionan, de acuerdo a informes 4, 5, 6, 7, incluso hay una pensión de 8.6 millones de colones mensuales. Por eso los funcionarios por todos los medios han anunciado su oposición total a las pretensiones de la SUPEN para esta edición y para que ustedes juzguen el tema. Se encuentra con nosotros estos invitados que ya los hemos mencionado. Y vamos a empezar en el orden y de acuerdo a la jerarquía por un juez. Don José Luis Morales. ¿Juez de qué nos dijo usted, don José Luis? Yo soy juez de apelación de sentencia. Muy buenas madrugadas a toda la audiencia y a usted, don Carlos y Gaby. Les agradecemos profundamente la oportunidad de aclarar muchas de las cosas que se han dicho, que no son ciertas. En realidad, algunas tenemos que aceptarlas y que, como toda situación perfectible, merece corrección. Y en eso hemos estado seriamente las agrupaciones de trabajadores dentro del Poder Judicial. Doña Ingrid Bermúdez Vindas, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRA-JUD. Bienvenida. ¿Cómo está usted, señora? Muchas gracias, don Carlos, y gracias por la oportunidad de expresarnos en ese espacio, porque es muy importante aclarar a la opinión pública, ¿verdad?, aspectos que todavía, como usted lo menciona, están en duda. Entonces, es oportunidad de darnos a los gremios de expresarnos y poder defender lo que tenemos, ¿verdad?, nuestro patrimonio. Se le agradecemos mucho. ¿Qué cargo ocupa usted en esta organización? Yo soy coordinadora de un programa de participación ciudadana de una comisión del Poder Judicial que es CONAMAC, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. ¿Sus funciones en la administración? Entonces mi función es coordinar este tipo de programas, que en este caso de participación ciudadana, que vienen a mejorar la administración de justicia, dándole un vínculo a la ciudadanía con el Poder Judicial para que conozcan más del Poder Judicial e incluso puedan participar e incidir en la gestión. Entonces ahora estamos elaborando una política de participación ciudadana para que precisamente la ciudadanía tenga incidencia, ¿verdad?, en toda la gestión del Poder Judicial, desde cuestiones administrativas, ¿verdad?, y que esté más fiscalizadora y controladora de lo que hacemos en el Poder Judicial. Don Carlos Montero Zúñiga. Él viene en representación de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial. Bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos días a todos y a todos los oyentes. Muy buenos días a Gabriela también. Como decían los compañeros, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de aclararle a la ciudadanía que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ni está quebrado ni es un fondo de privilegios. Lo han querido manifestar de esa forma. ¿Está satanizado según ustedes? Para mí sí, lo han. Sí. Es muy común lograr que las personas sientan que cuando hay privilegios hay que eliminarlos y esperamos que después de esta conversación la ciudadanía entienda de que no es un fondo, que no está en crisis, que no está quebrado y que no es un fondo de privilegios tampoco. Licenciado Morales, ¿qué piensa usted de la posición de la SUPEN al cerrar el régimen y trasladarlo al costo del presupuesto general de la República? En primer lugar, es una gran injusticia para proponer eso para todo el común de la gente. Realmente, si uno no entiende esta propuesta desde ningún punto de vista, puesto que la misma SUPEN, en un discurso que no es solo de
de acá. Debemos decirlo, esto ha pasado en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, se hizo toda una campaña de desprestigio contra lo que son los regímenes públicos de pensiones, y esto se engloba dentro de un propósito del mercado financiero de tener recursos para administrar y para canalizarlo hacia ciertos grupos de interés económico. Aquí conmigo tengo un librito que quería hacerlo ver. Estos son dos catedráticos españoles, Vincent Navarro y Juan Torres López, de la Universidad de Barcelona, y precisamente el título es muy sugestivo. Dice: lo que debes saber para que no te roben la pensión. Precisamente este libro hace un análisis muy profundo y muy accesible, que explica esto que le estoy queriendo transmitir, don Carlos, a toda la teleaudiencia, a la audiencia acá, porque precisamente, por lo menos nosotros creemos que esa satanización de nuestro régimen tiene un objetivo secundario muy claro. Don Carlos Montero, hablemos del estado actual de esas pensiones. ¿Cuántos millones de colones es la derogación mensual del régimen? Le cuento, si tiene la cifra, sí, señor, antes de contestarle la pregunta, le cuento: el Fondo de Pensiones del Poder Judicial tiene una reserva económica de 360.000 millones de colones. Le ingresan aproximadamente 51.000 millones de colones al año por cuotas que pagamos las y los empleados judiciales. ¿Cuánto es el monto que amortiza cada servidor? Nosotros pagamos prácticamente el 11% de nuestro salario como aporte al fondo, que es una diferencia muy importante con el IBM. Los que cotizan al IBM cotizan el 2.5 de su salario, nosotros cotizamos 4.4 veces más que ellos. Consecuentemente, es de esperar que la pensión sea mejor, las condiciones o los beneficios que nos ofrezca el fondo de retiro tiene que ser mejor, porque eso, don Carlos, para que lo entiendan nuestros oyentes, lo podemos asemejar a una póliza. Cuando uno adquiere una póliza, ya sea un seguro de incendios, de terremoto, de una póliza de vida, usted, el monto que asegura, le va a determinar la prima que paga mensualmente para obtener esa póliza. Bueno, los trabajadores que cotizan para el IBM están pagando un monto relativamente bajo y consecuentemente su pensión será proporcional a su aporte. Los empleados judiciales estamos pagando un monto bastante alto, el 11% de nuestro salario, y consecuentemente tendremos deberíamos de esperar una pensión un poco mejor que esa. Don Carlos, este informe que ya ustedes lo conocen, la situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por la Superintendencia, SUPEN, revela cuestionamientos importantes que merecen ser analizados, conocidos a fondo, porque leyendo esto, SUPEN argumenta que el régimen de ustedes está quebrado y que soporta hasta el año 2026, según ellos dicen. Correcto. Sin embargo, ese informe hace caso omiso, digamos, de un estudio actuarial que las organizaciones gremiales en el Poder Judicial hicimos sobre la base de que algunos de los datos que le fueron proporcionados a la firma esta argentina de Melinsky y Peregrini, sí, es no eran o no correspondían a una planilla depurada del Poder Judicial. Le cuento, según lo que yo entiendo, yo esto lo traduzco en palabras sencillas porque no entiendo mucho de números, pero por ejemplo, si yo había sido juez penal y me ascendieron a juez de apelación de sentencia, entonces en la planilla aparecía contabilizado 2 veces. Obviamente eso, para efectos de una proyección a largo plazo con pensión, implica una carga de una pensión más. Y eso se pasaba reiteradamente en la información que se le proporcionó institucionalmente por una depuración que no se había hecho de los datos a esta firma. Eso obviamente vino a tener repercusiones sobre las conclusiones de este estudio actuarial, y también cierta información sobre el número de hijos, gente que está casada y todo, que sí lo depuró el estudio, que ahí no se hace referencia, que es de un actuario matemático, Raúl Hernández. Señora Ingrid Bermúdez, son pensiones de lujo
las que reciben frente a las pensiones, algunas raquíticas del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte por los topes. Sí, primero yo desmentiría que toda la población que trabajamos en el Poder Judicial recibe pensiones de lujo, ¿verdad? Tenemos claro que el 80% de los trabajadores y trabajadoras judiciales ganan menos del 1.000.000 de colones. Entonces, hay solo 48 personas que están en el estrato gerencial, pero como decía el compañero Carlos, o sea, nosotros cotizamos el 11% de nuestro aporte y a esos salarios, digamos, más altos del Poder Judicial, estas personas aportan también ese porcentaje y los beneficios que obtienen, pues, están de acuerdo con su salario, de acuerdo con... Entonces, sí, aclararle a la opinión pública que el 80% de los trabajadores judiciales ganamos menos de 1.000.000 de colones. Y estamos los costarricenses obligados a darle a los empleados judiciales como ustedes un trato especial en materia de pensiones. No, don Carlos, le agradezco la pregunta porque precisamente le insistimos, o sea, es un fondo que se ha capitalizado con recursos privados de las y los empleados judiciales durante más de 75 años. No es un fondo estatal. El IBM sí es un fondo estatal, que es un fondo constituido para el retiro social de los trabajadores costarricenses. El Fondo de Pensiones y Jubilaciones responde a una corriente que se dio en los años 40, cuando se dieron el tema de las garantías sociales. Se crearon varios fondos, entre esos el de Hacienda, el de Bomberos, el del Magisterio Nacional, el del Poder Judicial. Eran fondos privados. De esos únicamente sobrevive, como fue constituido originalmente, el Fondo del Poder Judicial. Los costarricenses no aportan para nuestro fondo, los costarricenses no pagan impuestos para nuestro fondo, los costarricenses no utilizamos las cotizaciones de ellos para nuestro fondo. Precisamente por eso lo defendemos, porque es un fondo privado, como le insistía, como cuando uno va a adquirir una póliza de vida. Una persona puede decidir o no tener una póliza de vida, igual es con nuestro fondo. Juez Morales, ¿hay justicia en el país en materia de pensiones? Hay una cuestión, don Carlos, que hay que resaltar en este aspecto de la justicia, y es que podría interpretarse que este ataque es al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, pero en realidad este ataque va dirigido a las pensiones también del régimen del IBM, y permítame que le explique un poquito este concepto. Porque ya nos están indicando que hagamos una pausa. ¿Qué le parece si la dejamos para el siguiente segmento? Bueno, estamos escuchando la intervención de estos funcionarios de la Administración de la Justicia, el juez Jorge Luis Morales, la señora Ingrid Bermúdez Vindas del Sindicato de Trabajadores Judiciales Citrajud, de Carlos Montero Zúñiga de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial. El tema, las pensiones. ¿Quién tiene la verdad? La SUPEN, el régimen de pensiones del Poder Judicial. Hagamos por favor a esta hora un paréntesis para continuar con más de este tema, porque a no dudarlo a muchos les interesa. Gabriela tiene también un importante recordatorio para todos los vecinos de Los Atillos y a Hospital. Dentro de unas horas no tienen servicio eléctrico. Específicamente a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. El sector que comprende es en Atillo número 5, los multifamiliares y el sector sur de los mismos. También de la esquina de la plaza de Atillo número 3 al este, de la esquina noroeste de la plaza de Atillo 4 al sur. Tampoco tendrán servicio eléctrico de la iglesia de María Reina al sur hasta los semáforos de circunvalación de Atillo 4 y del Liceo Roberto Brenes Mesén al sureste hasta la Escuela República de Paraguay. Tampoco tendrá servicio eléctrico hoy miércoles de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y también para hoy, pero en San Isidro de Coronado, habrá suspensión del servicio eléctrico de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Desde el distrito número 5, Zapote, Cantón Central de la ciudad de San José, transmite TILX, la mundialista, cadena de emisoras Colombia. Costa Rica no se juega,
cada noche, aquí en Colombia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Bienvenido ya a la mitad de semana, segunda parte de Juzgue Usted a través de los 98.7 FM, 760 AM y le recordamos que estamos también a través del Facebook bajo el nombre Juzgue Usted Colombia, en Twitter Juzgue Usted CR y también usted puede volver a escuchar esta audición de Juzgue Usted y todas las anteriores ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. El tema de las pensiones del Poder Judicial. Ingrid Bermúdez Vindas, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Intrajud. Carlos Montero Zúñiga. Yo no le pregunté a usted, estimado tocayo, las funciones suyas, ¿qué cargo ocupa? Yo trabajo para el Consejo Superior, estoy a cargo del tema de control interno del Poder Judicial y básicamente lo que hacemos es procurar el cumplimiento de la ley de control interno en toda la institución, tratando de mejorar e impactar positivamente la gestión judicial en todos sus ámbitos. Y don Jorge Luis Morales, del Sindicato Judicatura, secretario general, ¿verdad? ¿Es usted? Secretario general del sindicato. Juez en Alajuela. En San Ramón. San Ramón. Tribunal de Apelación de Sentencia. Vemos lo que es la apelación. San Ramón Nonato. Exactamente. Santo patrono. Bueno, continuemos con este tema, porque, como lo decíamos ahora en el intermedio, hay una desinformación y yo temo de que muchos sectores de la opinión pública se vuelquen contra ustedes y les digan que son privilegiados y que las pensiones de lujo. Es cierto que hay un magistrado, señor juez, que tiene un ex magistrado, obviamente que usted lo conoce, no nos interesa el nombre, 8.6 millones de colones recibe de su pensión. Don Carlos, esos aspectos son algunos de los que hemos señalado como miembros de las organizaciones gremiales que deben de tener una respuesta a nivel legal, a nivel de correctivos. Todo régimen es un régimen humano que es perfectible, puede mejorarse. Y realmente ese es el objetivo que nosotros tenemos, de que nuestro régimen cada vez sea más depurado. Es un régimen saludable, está con una provisión de fondos de casi 400 mil millones de colones. Eso no se ahorra de un día a la mañana. Pero hay algo interesante, don Carlos, y creo que... No se me desvíe la pregunta. No me estoy desviando. Y creo que la opinión pública tiene que tener muy claro que cuando estas noticias se difunden con un objetivo muy específico, y es que hay antipatías hacia nuestro régimen. Pero
lo que debemos entender, y creo que como trabajadora y trabajador que no esté en el Poder Judicial, debemos entender que el primer peón que puede caer en esta lucha puede ser el fondo de pensiones del Poder Judicial, pero después van a venir los fondos solidarios del IBM y ahí sí nos vamos a ver afectados todas y todos. Y eso es algo importante que yo quisiera resaltar. ¿Hay abusos en los regímenes de pensiones? Los regímenes de pensiones están previstos para ser solidarios, y la solidaridad es con el que menos tiene. Solidaridad con una pensión de 8.6 millones de colones, mientras que la viejita que vive aquí a los 200 metros no recibe ni 40, 50 mil colones. ¿Eso es solidaridad? Don Carlos, el tema aquí es que, insisto, o sea, a los empleados judiciales, llámese magistrados o compañeros de cualquier nivel de puesto que tengan el Poder Judicial, no nos están regalando la pensión. Nosotros cotizamos para una pensión a cambio de obtener un fondo de retiro proporcional. A mí me llamó la atención la aseveración o el concepto del señor juez, que nos habla de solidaridad. Sí, porque se dice que son solidarios porque, a diferencia, por ejemplo, de los operadores de pensiones privadas, los FCL, las OPC en general, usted va a recibir dinero conforme usted aportó a su fondo. Hay una cuenta individualizada a nombre de Carlos Montero, y cuando yo me retire de mi labor, me devuelven mis ahorros, mis aportes. En los fondos solidarios, como el del IBM, el Poder Judicial, a las personas les van a devolver el dinero en proporción a los salarios devengados, y no necesariamente al monto de los aportes que generó su fondo. ¿Usted qué opina cuando economistas actuarios de la misma SUPEN han dicho que el actual régimen del IBM no es sostenible, que peligra? La caja lo ha desvirtuado. Entonces... Bueno, le comento, al igual que en economía, yo también soy economista, al igual que en economía, los actuarios basan sus estudios en proyecciones y en supuestos o hipótesis actuariales. Dependiendo de los parámetros que usted fije en un modelo, así van a ser los resultados que obtenga. Precisamente aprovecho la pregunta suya. Nos preocupa muchísimo pensar que el Fondo del Poder Judicial, que tiene una cartera importante de recursos, que tiene un fondo grande que aún es financieramente superavitario en cuanto a los gastos y a los ingresos, nos vayan a trasladar al IBM, donde la misma SUPEN afirma que para el 2016 el fondo va a entrar en problemas. Entonces, ¿cómo vamos a desmembrar un fondo sano, saludable, a largo plazo, para trasladarlo a un fondo que técnicamente dicen ellos que está quebrado? Es una contradicción. Sí, porque, señor juez, solidaridad en materia de pensiones, el Magisterio Nacional y ustedes y otros se llevan la cucharada más grande. Ya voy con usted, señora, también le tenemos otra pregunta. Don Carlos, no se lleva la cucharada más grande. Es decir, nosotros aportamos 4 veces más de 4 veces más que lo que se aporta al régimen, por ejemplo, del IBM. Y eso es importante tener en consideración. Ahora, también hay una cuestión de qué visión país queremos. Porque, por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos jueces contenciosos administrativos, jueces penales, jueces de familia, jueces que resuelven sobre causas muy importantes para toda la ciudadanía. En el aspecto económico, por ejemplo, la decisión de Cruzitas, de la contaminación ambiental de este país, no puede usted dejarla en una persona, primero, que esté mal pagada, y segundo, que tenga un riesgo a futuro para su ancianidad, que puede estar en entredicho. Yo creo que el modelo que se gestó hace muchos años por personas patricios de este país que estaban pensando realmente en qué modelo de país queríamos tener. Nuestra democracia ha estado soportada en un poder judicial fuerte, en un poder judicial que ha sabido llevar los diferendos y ha resuelto con justicia, y eso es una de las ventajas que tenemos como país. Gracias, don Jorge Luis. Yo quisiera preguntarle a Ingrid Bermúdez, en lo que respecta a la parte institucional, ¿ustedes a corto o mediano plazo estarían paralizando la administración de la justicia como medida de presión
Y en el último de los casos, ¿era una huelga general, Ingrid? Claro que sí, lo hemos repetido en varias ocasiones, estamos dispuestos a afrontar las últimas consecuencias. Paros, huelgas de hambre, llegar hasta lo último para lograr. Ahora usted preguntaba que si nosotros éramos carga para el Estado. Si nuestro régimen quebrara, sí vamos a hacer una carga para el Estado y ahí sí debilitaríamos mucho, ¿verdad? El presupuesto nacional. Entonces, ¿qué queremos hacer los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Defender nuestro régimen para no perjudicar, ¿verdad? Más todavía tras que está perjudicado, y qué es lo que estamos dispuestos también a ceder. Se van a hacer unos cambios, ustedes saben que la tendencia mundial es la inversión de la pirámide, vamos a ser muchas personas adultas dentro de poco, ¿verdad? Y entonces eso genera 74, ¿verdad? 74. La esperanza para los hombres, 76 mujeres, sí, señor. Entonces esa situación hace que todos los regímenes tengan que hacer ajustes. Nosotros vamos a hacer ajustes en nuestro régimen y por eso queremos ir a luchar a la Asamblea Legislativa para que estas reformas se aprueben y lograr mayor estabilidad de la que tenemos, ¿verdad? Usted que es economista, don Carlos Montero, ¿podríamos entrar a este amplio informe actuarial de la SUPEN? Que yo no lo entiendo, porque yo no soy economista, usted sí, pero leyendo algunos conceptos en los cuadros, nos habla de que la situación se ha deteriorado desde la evaluación actuarial del año 2011 hasta noviembre del año 2013. La insuficiencia de la provisión para atender las pensiones en curso de pago se ha incrementado, ya que pasó de representar el 44% de lo que falta para cubrir lo requerido para atender las pensiones ya otorgadas hasta en el orden del 52%. Y aquí viene una serie de consideraciones por los técnicos de la SUPEN. ¿Por qué la SUPEN dice entonces en este informe que es insostenible, que llega hasta el 2016, por ahí? Le comento, como le decía don Jorge, en el año 2012 el Poder Judicial contrató 2 estudios actuariales. Uno a una firma argentina y otro a un profesional costarricense, donde en el segundo informe actuarial se afinaron algunos detalles de las variables y supuestos que utilizó el actuario. Ese segundo informe actuarial dice que el fondo, sin ningún tipo de reforma, sin ninguna modificación de ningún tipo, es sostenible, es financiera y económicamente sostenible hasta el 2059. Resulta que la SUPEN ignora, desconoce o deja de lado ese documento, que es un estudio actuarial muy serio. Y además, le comento, del 2012 a hoy, los aportes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial se han incrementado en un 4%. También se han hecho algunas reformas administrativas para mejorar la salud del fondo. Los fondos de pensiones y jubilaciones por política actuarial no son eternos. Por eso la misma SUPEN recomienda que cada 2 años se hagan estudios actuariales para irlo monitoreando, tomándole el pulso para hacer los ajustes de forma inmediata o de corto plazo que garanticen la sostenibilidad del fondo a muy largo plazo, que es lo que estamos haciendo hoy en el fondo de pensiones nuestro. Perdón que me extienda un minuto nada más. El fondo nuestro está demostrado que es sostenible. El problema con este estudio de la SUPEN es que ellos basan sus proyecciones en un estudio actuarial que tiene algunas omisiones o algunos errores, y no es nuevo para nosotros. En el 2010 la SUPEN hizo un estudio actuarial, contrató a un mexicano que hizo un estudio actuarial del fondo nuestro y se le demostró a la misma SUPEN que el estudio tenía errores y omisiones y tuvieron que reconocerlo posteriormente. Bueno, pues ya estamos llegando en la parte final del programa y les permito sugerir como resoluciones ya finales, conclusiones sobre este tema. Señor juez, ¿cuál es la suya? La mía es un mensaje muy directo a la ciudadanía de que no coma cuento. Esto de que nosotros somos privilegiados es la punta de lanza para después atacar el régimen de invalidez, vejez y muerte. En la página 13 del informe de la SUPEN creo que se revela claramente el propósito que hay
en cuanto a que el traslado de los fondos que se hacen al IBM, al que se le carga todos los supuestos, todos los empleados en trámite de ser pensionados, llega a 129.682 millones de colones, mientras al régimen privado de pensiones se le traslada 110.617 millones de colones. Ese botín, esa plata, es la que se pretende trasladar, pero yo creo que este es un paso. El siguiente paso es el acumulado del IBM, que se va a pretender también pasar a los sistemas privados de pensiones, porque ahí es donde está el negocio de los entes financieros y ahí es donde está el negocio de los grupos económicos de poder de este país. Doña Ingrid, los funcionarios en la actualidad a nivel nacional, ¿sienten ustedes la presión Claro de que ellos? sí. Históricamente el Poder Judicial, los trabajadores se han caracterizado por ser bastante pasivos, ¿verdad? Pero cuando es un tema así, reaccionan. Y lo vimos en la actividad que realizamos el jueves pasado a las 3 de la tarde. Hubo una movilización bastante considerable. Se establecieron como 15 puntos de videoconferencia en diferentes regiones del país y hubo una respuesta positiva. ¿Cuántos están listos ya para jubilarse? ¿No tiene usted números aproximados? 200 personas son las que cumplen con los requisitos jubilatorios, que siguen trabajando para el Poder Judicial. Pero esta situación afecta también a las personas jubiladas y pensionadas. Entonces, en la actividad también hubo una gran cantidad de personas jubiladas que están dispuestas a dar la lucha. Entonces, esa lucha en las calles, como dice un dirigente sindical, esta lucha, el pueblo unido jamás será vencido. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Esa es nuestra consigna. Los gremios demostramos también que estamos unidos, ¿verdad? Y hubo una participación bastante activa. No pudimos, están solamente unas personas representantes, pero en realidad todos están con la causa. Y los trabajadores y trabajadoras también. ¿Y qué dirá el Consejo de Administración? El Consejo Superior y la Corte Plena está también apoyándonos. 22 magistrados. Sí, apoyándonos porque esto afecta, desde, usted sabe, desde la posición de conserje más humilde hasta el máximo jerarca del Poder Judicial. En realidad a todos nos afecta. Señor juez, no sé, pero lo estoy observando como que no se va muy contento. No, claro que estoy contento y lo que le quería decir es que hoy precisamente en la prensa nacional, el mismo Albino, como secretario general de ANEP, Albino Vargas, secretario general de ANEP, estaba refiriendo este enfoque que es el que yo quiero insistir sinceramente. Aquí es un ataque contra todas y todos los trabajadores de este país. Y si no lo vemos, si no nos damos cuenta de eso, porque nos creemos el cuento de que son privilegiados los del Poder Judicial, que son gente que gana mucho, nosotros como gremio, como personas conscientes, hemos hecho propuestas de topes de pensión, de contribución escalonada en el caso de las pensiones más altas, y nosotros estamos conscientes de que hay cosas que hay que arreglar. ¿Cómo cuáles? Así, pero acabo de mencionar dos. Las pensiones de más de cierto nivel debieran tener una contribución mayor al régimen. Eso se estableció en la ley del Magisterio Nacional. Y esa es una de las propuestas que el sindicato nuestro ha impulsado desde un inicio. Esto realmente es una lucha que se va a dar en la Asamblea Legislativa, que hay que ir a discutir, pero usted cuando tiene un resfrío no mata al paciente para acabar con el resfrío. Es decir, el régimen de pensiones del Poder Judicial es sostenible y hay que mejorarlo. Para ustedes. Muy bien, sí, porque todavía discrepo de ustedes esa apreciación del concepto de solidaridad. Y si bien las pensiones, las jubilaciones de muchos integrantes de la judicatura, magistrados, hoy ya jubilados merecidamente, pero que tengan pensiones a esos montos, creo que eso sí hay que reformarlo y hay que, para hablar de solidaridad,
8.6 millones de colones. Por ahí anda la media, 4, 5, 6, 7 millones. Son las pensiones. Perdón, don Carlos. A ver, señor economista. La media del Poder Judicial en pensiones anda por menos del 1 millón de colones. Esos son picos que usted señala que sí existen y que, aún bien le decía don Jorge, en el proyecto de ley que se está presentando como reforma al fondo nuestro, se están poniendo tope a las pensiones. Entonces, no es solidaria. No podría decir que no, o sea, es solidario entre los empleados judiciales, no con otros regímenes, ¿verdad? Que es lo que me parece que la SUPEM pretende, utilizar nuestros recursos para reflotar otros fondos. Permítame una idea. Es mentira varias cosas que ha hecho la SUPEM. Una, que nos jubilamos con el 100% del salario. Los empleados judiciales se jubilan con un aproximado del 90% del salario. Y a diferencia del IBM, los empleados judiciales les deducen, una vez jubilados, les siguen pagando el 11% de su salario o de su pensión al fondo. Y además seguimos pagando el 5.5% a la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de enfermedad y maternidad, aun cuando a esa edad posiblemente no puedan tener hijos las compañeras jubiladas. A diferencia del IBM, los del IBM no cotizan para el fondo ni cotizan salud para la Caja. Nosotros lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cuál es esta actitud o este informe de SUPEM? ¿Con qué se me pone a hacer cábalas y a pensar, bueno, con qué propósito? Entonces, si usted asegura que no se pensionan ustedes con el 100%, ¿por qué la SUPEM? Hay que preguntarle entonces al superintendente qué es lo que hay detrás de todo esto. Nosotros lo suponemos. ¿Por quién, qué cabeza andan buscando? Son muchos millones que se podrían dirigir a las operadoras privadas de pensiones y el sistema, y apuntalar el sistema financiero, porque la ley de protección al trabajador, que irónicamente no protege al trabajador, sino que protegió al sistema financiero costarricense a través de unas comisiones, porque usted, que es asegurado y que paga parte de su salario, se lo toman para ponerlo en una operadora de pensiones, usted todos los días, trabajador, está pagando una parte a los banqueros de este país. Ley de protección al trabajador. Habría que preguntarle a los señores legisladores de la época, al expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Recuerdo ese día de la firma en un acto oficial en la Plaza de las Garantías, al costado de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se tiró la casa por la ventana, como dice popularmente. La ley de protección, subrayémoslo. Y que no protege al trabajador. Muy bien. Otros intereses. Muchísimas gracias a la señora Ingrid Bermúdez Vindas, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y Trajud, a don Carlos Montero Zúñiga, de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, y a don Jorge Luis Morales del Sindicato de la Judicatura. Esperamos que ustedes hayan, pues si tienen alguna duda, podemos canalizarla a través de nuestras redes, la página del programa, o con estos distinguidos funcionarios que hoy nos han hecho el honor de compartir este espacio con un solo objetivo, de llevar información, provocar opinión y que estén bien informados. ¿Es todo, Gabriela? Nos vamos, no sin antes, por supuesto, agradecerles su sintonía a través de los 98.7 FM y quienes lo hicieron a través de la web en www.columbia.co.cr en cualquier parte del mundo. El saludo cordial para ustedes. Por supuesto, invitarles para que mañana, al ser la medianoche, también nos sintonicen con el primer programa Columbia. ¿Quién de ustedes acepta una invitación antes de irnos para coordinar una entrevista con el señor superintendente de la SUPEM y tal vez provocar ahí como un debate enriquecedor, polémico, obviamente? Ahí nos pondríamos de acuerdo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Me recuerdo una frase de un expresidente también, ¿verdad? Que por aquí ya yo pasé. Ya tenemos el contacto, ¿verdad? Sí, cómo no, con Gabriela.
Don Sergio Ramírez, a partir de este momento queda usted como responsable del control máster de Cadena de Emisoras Columbia. Volveremos mañana con otro tema para que ustedes juzguen desde la mundialista. Cadena de Emisoras Columbia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Columbia.